Nos encontramos con un estudiante de administración. ¿Podrías decirnos tu nombre y tu edad? Sí, me llamo Irvin y tengo 21 años. Ok. Ahora quisiera que nos dieras tu opinión sobre el siguiente cuestionamiento. Claro. ¿Consideras que la filosofía es una guía para una buena forma de pensar? Sí, claro, mira, si tú te fijas, a nosotros nos dan la primera introducción a la filosofía en una parte meramente formativa para nosotros, que es o en secundaria o en preparatoria. La mayoría lo llevó en preparatoria por primera vez. ¿Qué te dice esto? Que te están enseñando a cuestionarte. La filosofía siempre va a ser el sinónimo del cuestionamiento. Porque si tú te fijas, todos los filósofos empiezan a cuestionarse por qué esto, por qué el otro, de dónde surge esto. Entonces, si tú aprendes a llevar la filosofía de una buena manera, vas a aprender a cuestionarte de forma correcta y a poder sobrellevar diferentes ámbitos de tu vida de una manera correcta a través del cuestionamiento o de la filosofía. Entendemos que la filosofía es el conjunto de razonamientos lógicos que nos ayudan a plantear y definir conceptos con los cuales convivimos todos los días. Es entonces que podemos decir que sí, nos ayuda a resolver y meditar sobre problemas tanto con los que nos rodean como con nuestra persona, por medio del análisis de nuestras acciones y de lo que somos, ya que el ser humano es un ente con facultades psicomotrices dotado de conocimiento y voluntad. Por lo tanto, es dinámico. Es por esto que también está habitado por intencionalidades, las cuales son su característica más profunda y le dan sentido a sí mismo. Dichas intencionalidades van acompañadas de instintos. Un ejemplo es la intencionalidad de reproducción, que va de la mano con las relaciones sexuales. Las pulsiones deben ser controladas por la razón, ya que de no ser así puede terminar realizando acciones consideradas malas o irracionales. Cabe recalcar que controlar no es lo mismo que reprimir, ya que si el humano reprime sus pasiones termina enfermando. Por eso mismo, al ser la filosofía el estudio de la acción humana, es una ciencia estrechamente relacionada con la ética, ya que, al ser una disciplina filosófica, la filosofía proporciona la forma de entenderla. La ética es entonces el estudio, sí, del comportamiento humano, pero en sociedad, y las normas que dicha sociedad sigue o su forma de pensar y actuar. Lo que es correcto y no lo es, a eso le llamamos moral. Por lo tanto, de ahí surge la condición de la ética, pensar en conjunto o en sociedad, para así entender y comprender la moral de una determinada cantidad de seres humanos o población. Sin embargo, al depender del comportamiento humano y con los avances tecnológicos, la moral cambia cada generación. Es por esto por lo que algunas de nuestras ideas difieren con la de nuestros padres. Que por favor pudieras decirnos tu nombre y tu edad. Mi nombre es Lucía Díaz Refugio y tengo 42 años. Ok, bueno, quisiera que respondas a la siguiente pregunta. ¿Tú qué piensas sobre la tecnología actualmente? ¿Si es buena, mala o cuál es tu vista sobre ella? Yo pienso que depende de la persona que tenga en el poder la tecnología. Puede ser buena o mala. ¿Por qué? Porque la tecnología te puede servir para resolver muchos problemas que ayudan a la humanidad, a la naturaleza, al progreso. Puede ser constructiva. Sí. Y mala porque si cae en manos, bueno, si es ejercida o utilizada por seres humanos que no tienen intenciones éticas o buenas o constructivas, la van a utilizar para hacer daño a otros y a sí mismos. Ok, en cuanto a las relaciones entre las personas, ¿cómo crees que afecta la tecnología? ¿Te refieres a las redes sociales y así? De ese estilo. Bueno, sí afecta porque como son adictivas, por ejemplo las redes sociales, pues entonces uno comienza a aislarse y al aislarte dejas de tener interacciones. Y entonces, pues te enajenas también porque te llenas de mucha información que a veces es verídica y a veces no. Y si tú no tienes un pensamiento crítico, pues puede influirte de una forma positiva o negativa. Ok, muchas gracias. Lo que yo opino acerca de las relaciones interpersonales, conforme a la tecnología, es que siento que en una parte se han visto beneficiadas y en otras no tanto, como por ejemplo, siento que en cuestión de su diversidad o expansión se ha incrementado, ya que puedes como comunicarte con personas de otros países o estados mucho más fácil y entablar mejores conversaciones o conocer más personas de otros países o otras regiones mucho más fácil. Si tenías familia en otros estados, en otros países, pues es más fácil comunicarte con ellos, o una pareja, algún mejor amigo, etcétera. Pues es más fácil todavía poder seguir manteniendo esa misma conexión. Yo siento que los contras serían que al no ser lo mismo que una relación real física, pues siento que la conexión, aunque a veces parezca real, siento que no se establece totalmente. Siento que para conectar con una persona en las relaciones interpersonales tienes que de verdad hacer clic tanto con ella como en virtual como en físico, porque no es lo mismo, porque a veces podemos ilusionarnos de una versión que somos virtualmente, pero realmente físicamente pues somos otra, porque mostramos nuestra verdadera esencia. Retomando que nuestras ideas difieren con la de nuestros padres, tenemos un ejemplo de los problemas morales, los cuales son concretos.
ocurren en nuestra vida cotidiana y se supone que deberían resolverse dialogando, aunque algunos se resuelven por votaciones y en el peor de los casos por imposición. Aquí podemos retomar la importancia de la filosofía, puesto que en este tipo de situaciones nos ayuda a criticar nuestra moral desde una perspectiva analítica y sin estar del lado de nadie para dar solución al problema planteado. Hoy en día, nuestro sistema económico promueve a la gente el consumismo. Esto es un problema grave en la sociedad, ya que de manera silenciosa les priva de la libertad a las personas, ya que se va incrustando en la moral de la gente, creando una cultura de masas y un tipo de personas llamado Homo consumirecus, términos acuñados por Max Horkheimer y Gilles Lipovetsky. Dicho consumismo se ha convertido en un problema ético, puesto que al indicar que es moralmente correcto en la sociedad comprar compulsivamente modas rápidas solo para encajar con lo que nos rodea, ha provocado el deterioro del medio ambiente y dañado la dignidad humana. El consumismo no es el único problema con el que vivimos. Claramente la sociedad mexicana está plagada de miles de otros problemas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchos filósofos han planteado diversas formas de pensar o análisis de diversas situaciones que podemos retomar en la actualidad para poder afrontar y comprender el mundo actual. Debido a lo que estos filósofos exponen, nos damos cuenta de que hay 4 conceptos principales: libertad, responsabilidad, virtud y ethos. Cada uno tenía su propia definición de cada uno de los conceptos, pero trataremos de dar una idea general sobre ellos. Retomando el consumismo, podemos recurrir a Heráclito y su definición de responsabilidad, donde nos dice que las personas mismas deben hacerse cargo de sus actos y no guiarse por poderes caprichosos como lo hacen a la hora de realizar compras compulsivas promovidas por tendencias impuestas por el capitalismo. Está ligada con la libertad porque es a través de las decisiones que tomamos. A su vez, la libertad va de la mano con su concepto de virtud, el cual consiste en la capacidad de mejorar nuestras acciones y las pasiones del alma, ya que con esta disponemos y realizamos los mejores actos. Sin libertad no hay virtud y sin virtud no hay mejora. Aristóteles menciona que para vivir en sociedad debemos de pensar en cómo afectamos al resto, y de ahí parte la responsabilidad que debe ser voluntaria para actuar con razón. Sin embargo, con el consumismo nadie piensa en los daños que se provocan. Su valor lo plantea como el término medio entre enfrentar y temer, y la virtud el equilibrio entre ser y no ser. El ethos es entonces la habilidad de convencer a los demás. Aunque diferimos de su idea de que la maldad es sinónimo de ignorancia, porque podemos ver que las empresas están conscientes del daño que hacen y no les importa, siguen haciendo lo que quieren para ganar Platón dinero. dice que ser responsable es enfocarse en lo bueno. La virtud es conocimiento enseñable, y eres libre si tus deseos racionales dominan tus deseos irracionales y determinan tus acciones. Por eso mismo mencionamos que el consumismo priva de su libertad a la gente, ya que hace que su deseo irracional de ser aceptado por todo el mundo termine dominando a las personas y sus acciones sean una respuesta a un miedo incontrolable por estar solos, una necesidad por estar acompañado que el ser humano tiene por naturaleza. Ahora bien, en una época más cercana nos encontramos a Kant con su visión de responsabilidad, donde nos menciona que debemos hacernos cargo de nuestras acciones dirigidas a algo o a alguien, sin tomar a nadie como una forma de conseguir las cosas, sino como el fin de nuestras acciones, por lo que vale y no por lo que tiene. Su virtud la menciona como un conjunto de características individuales que espera el resto de nosotros y que va de la mano con la fortaleza de no romper dichas virtudes. Por último, tenemos sus conceptos de libertad y ethos. Kant dice que no conocemos las consecuencias de nuestras acciones ya que no sabemos cuáles serán. Es por esto que su ethos lo define como que no podemos encontrar algo absolutamente bueno, y su libertad la define como que puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no afectemos a los demás. Entonces, con nuestra libertad podemos hacer muchas cosas, pero de entre esas acciones que podemos hacer, Jean-Paul Sartre nos dice que también debemos aportar a la sociedad, porque debemos ser conscientes de que existimos, puesto que al final nuestra moral es reflejo de nuestra conciencia, y es aquí donde tenemos a Friedrich Nietzsche para pensar en libertad. Somos libres si no nos dejamos controlar por otros y nos liberamos de creencias impuestas. Como humanos somos seres débiles y es por eso que recurrimos a la ciencia y a la religión para explicar el mundo que nos rodea. Sin embargo, no debemos
caer en ser parte de un rebaño. Tenemos nuestra libertad, con la que debemos pensar en los demás, sí, pero también algo importante es pensar en nosotros mismos. Y buscar ser el ultrahombre que Friedrich Nietzsche menciona con amor por la vida, siendo autónomos y sin doblegarse ante nadie, pero obrando el bien y buscando ver más allá de lo que sabemos, para así poder ayudar a los demás y poder construir una sociedad más sana. Actualmente en México se supone que tenemos la libertad de hacer lo que queramos, pero para poder realizar casi cualquier cosa requerimos de algo llamado comunicación. Para poder comunicarnos adecuadamente entre nosotros requerimos de algo llamado diálogo. Y no hay mejor de darle un mensaje a otra persona por medio de este método utilizando argumentos. Aristóteles nos da su metodología para organizar ideas y dar un argumento sólido. Tumblin nos dice cómo conseguir las evidencias para dar cimientos a nuestras ideas y Rawls, con sus propuestas de utilitarismo y kantismo, nos da los propósitos que deberían tener las acciones que llevaremos a cabo y que realizaremos con nuestras ideas como respaldo. Según Jürgen Habermas, las acciones que llevemos a cabo deben ser racionales. Pero, ¿cómo sabemos si una acción es racional? Pues la respuesta se encuentra en que si lo que hacemos resulta eficaz, entonces puede llamarse racional. Para que el diálogo tenga racionalidad, debe hacer que los participantes tengan la disposición de hacerlo voluntariamente, plantarse como objetivo alcanzar un consenso, poder cambiar ante un mejor argumento y que los participantes tengan un objetivo en común para poder comprenderse mutuamente. Si se realiza un diálogo racional, entonces se da lugar a la acción comunicativa, que es una forma de evaluar, compartir y defender las situaciones que se nos presenten y que nos permite plantear acciones coordinadas. Pero también con el diálogo formar nuestra identidad, viendo las diferentes perspectivas que tiene nuestra comunidad de un mismo problema y diferentes formas de resolverlo. Bueno, me llamo Luis Manuel Gómez Díaz, tengo 20 años. Ahora quisiera que respondas a la siguiente pregunta. ¿Tú cómo piensas que actualmente podemos formar bien nuestra identidad a pesar de todas las influencias que tenemos en internet o en los medios de comunicación que hay en todos lados? ¿Identidad así de tu persona? Identidad personal. No sexual ni nada de eso. No, personal. Bueno, pues yo opino que lo más sano y lo más útil es tomar tu propia personalidad en base a lo que a ti te gusta, simplemente con la regla social de no dañar a alguien más y estando cómodo tú sin incomodar a alguien más, basándote en lo que a ti te gusta, no en lo que a los demás les gusta y en lo que a ti se te facilita o te representa. Hoy en día formar nuestra identidad depende de muchos factores y por eso mismo es complicado, puesto que al tener influencia de muchas partes puede ser criticado o bien recibido. Esto se debe a la cultura de masas, donde los medios y la tecnología ya comienzan a decidir quiénes somos y para qué servimos. Aunque por la globalización, al poder tener acceso a muchas más opiniones, culturas o perspectivas de todo el mundo, nos es posible también redefinirnos constantemente y poder ampliar nuestros horizontes. Entonces, concluimos en que la filosofía como ciencia es una buena forma de estudiar el avance de las ideas de los seres humanos. Sirve como una buena guía, puesto que con el paso del tiempo va cambiando y evolucionando, pero esto también significa que no es la verdad absoluta. La filosofía, al parecer, es volátil, y las ideas que tenemos hoy o que consideramos un buen comportamiento, quizás en 100 años sea visto como algo anticuado, inadecuado, antiguo. He aquí el ejemplo de Aristóteles, que consideraba la maldad como sinónimo de ignorancia, que claramente hoy en día es una gran equivocación, puesto que es bien sabido que hay gente que sabe lo que hace y no son cosas buenas las que hace. Entonces, a pesar de todo, al final, las ideas que se van forjando gracias a los grandes pensadores de la historia nos pueden servir como base para crear un buen pensamiento y lograr ser completamente autónomos para evitar caer en el control de alguien más que nos quiere utilizar como medio y no como fin. Aunque claro, no dependemos completamente de lo que piensen otros. Nosotros también tenemos la capacidad de forjar nuestro propio criterio.